Hoy tenemos el gusto de estar en la... Ahí está, ahí. Les pido a todos que silencien los micrófonos. Hoy tenemos el gusto de la clase del curso de Secretos de la Psicofarmacología, que es un curso que está organizando el capítulo de Psiquiatras Jóvenes de la AP. Hoy vamos a tener con nosotros al doctor Fernando Taragano, que es acá con nosotros. Él es doctor en salud mental, médico psiquiatra, diplomado en educación médica, un Writer de Research de McMaster University, premiado por la Honorable Academia de Medicina y también director de Clínica Nuestra Señora de las Nieves. El doctor hoy nos va a dar una clase sobre los secretos de la psicofarmacología. Así que bueno, les pido a todos por favor que silencien los micrófonos. Así podemos comenzar con la clase y luego, si les parece, dejamos espacio para preguntas. Vamos a tratar de comenzar en este curso de secretos de la psicofarmacología. Muy bien. Lo primero, yo quiero develar algún misterio sobre de qué es lo que vamos a hablar y de qué es de lo que no vamos a hablar. De lo que no vamos a hablar es de papers, de publicaciones. No voy a citar trabajos y no voy a hablar de ningún medicamento en particular. De lo que sí vamos a hablar, si es que estamos hablando de secretos, necesariamente tenemos que hablar de cómo ejercitamos, cómo realizamos el ejercicio de la medicina basado en la evidencia. Y el ejercicio de la medicina es una trilogía. O sea, son 3 obras que actúan en simultáneo. Es la evidencia publicada, la mejor evidencia publicada, la experiencia y el juicio clínico y las preferencias de los pacientes. Esto es en simultáneo. Obviamente que uno cuando lee trabajos lo que está haciendo es actualizar su información. Nos estamos actualizando y eso es importantísimo, nadie lo duda. Pero ejercer la psiquiatría, la medicina, la psicología, en fin, ejercer la medicina en general, basado en la evidencia, exige estas 3 cosas. Hoy de lo que vamos a hablar es de cuáles son los secretos que guían en lo particular mi juicio clínico, basado en la experiencia de estos 40 años de médico. Entonces, muchos de ustedes podrá coincidir, podrá no coincidir, ¿verdad? Pero esto es de la manera en que guío la toma de las decisiones al momento de tomar justamente caminos psicofarmacológicos. E insisto también con respecto a las preferencias de los pacientes, aún a veces, por supuesto, no vamos a hablar de pacientes psicóticos agudos, pero en medicina en general y en las demencias también, las preferencias de los pacientes son importantes porque eso asegura la adherencia de un tratamiento. Tal vez el paciente elige la segunda opción y no la primera que nosotros hubiésemos elegido, pero definitivamente esto va a aumentar la adherencia. Yo les pido por favor que apaguen el micrófono porque me vuelve a mí y me genera ruido, evidentemente. Entonces, esta trilogía es lo que hace a cómo ejercitamos todos la medicina y la psiquiatría basada en la evidencia. Bien, el segundo aspecto que quiero develar es algunos misterios sobre la demencia. ¿Qué son las demencias en general y qué es lo que no son? Las demencias, en general, la mayoría de las veces son crónicas y progresivas. Y esto nos obliga a averiguar en qué estadio de esa cronificación estamos. Para separarlo en 2 grandes líneas. Una persona puede estar enfermo, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, y estar en etapa predemencial. Tenemos el famosísimo caso del presidente Ronald Reagan, que ya tenía enfermedad de Alzheimer, estaba en etapa predemencial y completó todo su segundo mandato de gobierno. Entonces, hay que estadificar, hay que saber en qué momento del estadio estamos. Esto lo aprendimos muy bien de los oncólogos. No es lo mismo un tumor recién que se está desarrollando, un tumor primario, que ya tener diseminación y metástasis en todo el organismo. Entonces, tampoco es lo mismo un deterioro cognitivo predemencial que una demencia leve, moderada, severa
severísima o muy severa. Entonces, claramente eso va a determinar también qué tipo de toma de decisiones vamos a realizar. Las demencias presentan todo tipo de alteraciones cognitivas. Las pueden ser corticales anteriores, medias, posteriores, pueden ser subcorticales bien centroencefálicas, subcorticales en centros neurológicos específicos. Cada uno va a dar alteraciones neuropsiquiátricas muy específicas. Ahora, esto nos lleva a que siempre tenemos que tratar de objetivarlas. ¿Cuáles son las evaluaciones neuropsicológicas? Y de la misma manera, también las demencias presentan alteraciones psiquiátricas. Todas. Todas las alteraciones psiquiátricas que hayamos estudiado, las que quieran, las de todos los capítulos, las deficitarias y las productivas. Y cuidado, que muchas de las deficitarias inicialmente son psiquiátricas. Por eso, durante muchísimos años se confundió, por ejemplo, a la enfermedad de Alzheimer como la enfermedad de la memoria. Y hoy ya es internacional, son las clínicas internacionales, las guías internacionales para el diagnóstico, se sabe que muchas demencias comienzan con síntomas psiquiátricos, inclusive antes de los síntomas cognitivos, y el síntoma deficitario psiquiátrico más común es la apatía. ¿Qué otra cosa no presentan las demencias? ¿Qué es lo que no son? No son fáciles de tratar, pero muchas veces tienen tolerabilidad rara. Todos los eventos adversos, los frecuentes o los infrecuentes que están descritos para otros campos y para otros pacientes, se pueden presentar. Todo aquello que es muy infrecuente en un paciente, hay que pensar que puede producirse. Entonces, siempre hay que considerar que lo que puede estar sucediendo en un paciente puede estar siendo producido por un medicamento que inicialmente lo toleró muy bien, que lo viene tomando durante razonable cantidad de tiempo y de golpe empezó a producir alteraciones. Sí, por supuesto que sí, porque como dice el primer punto, las enfermedades son progresivas generalmente, y ni que hablar de las degenerativas o las vasculares, que cada vez se va produciendo más daño. Entonces, un medicamento que al principio se toleraba bien, resulta que después se empieza a ser intolerado o inclusive inseguro. ¿Y qué otra cosa genera en las demencias en las que debemos intervenir? Bueno, requieren finalmente de un cuidador. Por definición, demencia significa pérdida de autonomía. O sea, hay una enfermedad que culpa del avance de la enfermedad está llegando a una instancia tan severa que hace que perdamos la autonomía. Eso es demencia. Y ahí es donde se requiere de un cuidador. Y el cuidador es fuente de muchas cosas buenas, pero a veces también es fuente de problemáticas, porque el cuidador se agota, se cansa, el cuidador tiene más riesgo de tener otras enfermedades, y nadie viene a este mundo generalmente preparado para, por ejemplo, llevar adelante el cuidado de su papá o de su mamá, porque su papá, nuestros padres, son los que nos han cuidado a nosotros toda la vida, y sería lo natural. No estamos preparados para llevar adelante el deterioro cognitivo, el deterioro conductual, el deterioro funcional de nuestros padres. Entonces, la intervención psicosocial forma parte de la intervención global. Hay intervenciones farmacológicas, intervenciones psicosociales, en realidad son intervenciones. Muy bien. Yo les voy a compartir a ustedes los 5 secretos que guían la toma de mis decisiones farmacológicas. Y si me queda lugar, seguramente hay un 6º secretito que también voy a compartir. Les voy a compartir el primero de mis secretos. Según la Real Academia Española, dice que un secreto es un conocimiento que alguien posee en forma exclusiva y lo oculta. Bueno, develemos uno de los secretos que a mí más me ayudan. El secreto es que en realidad los fármacos no existen. Raro, ¿verdad? Pero al menos podemos decir que no existen los fármacos en forma aislada. En realidad, los fármacos cobran vida en el cuerpo de las personas. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Es una verdad de perogrullo, pero es tan obvio que atendemos personas que al final nos desensibilizamos de este concepto. Es tan obvio que nosotros atendemos seres humanos
que al final nos desensibilizamos y terminamos aprendiendo sobre medicamentos y aprendemos sobre su farmacocinética, su farmacodinámica, pero los medicamentos no existen en los libros, existen en el individuo particular que estamos atendiendo nosotros en ese instante en el consultorio. Por lo tanto, la consecuencia de esto es que en demencia siempre debemos esperar eventos distintos a los acostumbrados o a los leídos. Podremos utilizar un medicamento al cual tenemos mucha experiencia en otras personas, pero la misma dosis, el mismo medicamento, en este niñito hace una cosa, en esta persona más joven hace otra cosa y en esta persona adulta mayor hace una cosa diferente. Inclusive el mismo medicamento y una misma dosis, a una persona adulta mayor le hace algo, a una persona muy mayor puede hacer otra cosa, y a una persona muy mayor puede funcionar diferente. ¿Por qué? Porque hay una gran comorbilidad. Es un momento de la vida donde padecemos muchas otras enfermedades, donde concomitantemente estamos recibiendo muchos otros medicamentos, e insisto, por definición, hay un daño en el cerebro, y hay un daño generalmente creciente en el cerebro, y prácticamente muy poquitos, no deben superar los dedos de nuestras manos la cantidad de medicamentos que han sido probados y diseñados para personas con daño en los cerebros. Muy bien. Otro secreto voy a compartir con ustedes. Recuerden, los secretos son secretos, y de tan obvios que son, nos vamos desensibilizando. Otro secreto en el cual usualmente nos desensibilizamos es respecto a la tasa de reclutamiento de los ensayos clínicos controlados y randomizados, que todos los leemos, los ensayos doble ciego, y los investigamos y discutimos y nos atenemos. ¿Recuerdan ustedes cuál es la tasa de reclutamiento de estos ensayos clínicos controlados y randomizados para demencia? 1 en 4. Uno diría, bueno, es el 25% de la población. Uno ya sabe cuál va a ser el presidente de un país con el 10% de escrutado de un escrutinio, valga la redundancia. Bueno, pero ¿qué ocurre? 1 en 4 es el que ingresa al protocolo, y los otros 3 representan al consultorio de la vida real. Por lo tanto, por eso es pero tan importante la fase 4 de farmacovigilancia. El 75% de los pacientes con demencia no son estudiados en los protocolos. Los estudiamos después, a lo largo de las evoluciones. Eso es lo que uno tiene después de tantos años de experiencia. Uno ha hecho la farmacovigilancia sobre su propio plantel de pacientes. Entonces, la tolerabilidad verdaderamente la vamos a obtener en la farmacovigilancia. Por ejemplo, miren, para los inhibidores de la acetilcolinesterasa, leemos los prospectos y en ninguno, estoy casi seguro, no lo recuerdo bien, pero en ninguno dice que pueden producir parkinsonismo. Todos sabemos que eso ocurre con los neurolépticos. Sin embargo, por el tipo de proceso fisiopatológico en el que interviene, los inhibidores de la acetilcolinesterasa aumentan el riesgo del Parkinson. Y del mismo modo, en el 75% de los pacientes que no ingresaron en los protocolos de investigación, nosotros a lo largo de nuestra experiencia lo que vamos a poder saber y obtener es que hay muchos pacientes a los cuales en los protocolos no se les ayudó, y sin embargo, en la experiencia decimos, pero yo siempre encuentro algún paciente a que le hace bien. Entonces, ¿a qué me refiero con medicamentos? Veamos los medicamentos cognitivos. Les aclaro que muchos medicamentos cognitivos generan beneficio psiquiátrico. A veces es mayor el beneficio psiquiátrico que el cognitivo. Me voy a corregir. Casi siempre es mayor el beneficio psiquiátrico que el medicamento cognitivo, aún utilizando donepezilo, rivastigmina, galantamina, memantina, cerebrolicina o el Suvenal. Todos estos acá, yo los pongo porque son los que más evidencia tienen un gran volumen de evidencia. Pero recuerden, un gran volumen de evidencia en el 25% de la población, porque en el 75% restante la evidencia la vamos haciendo nosotros. También hay, aunque menos evidencia, pacientes que pueden obtener beneficio con imodipinas, estrógenos, vitaminas, seleginina, el jingo. Ahora, cuando nosotros buscamos la evidencia, por ejemplo, con imodipinas, estos son los primeros trabajos que me tocó publicar en 1995, si ustedes observan,
y vamos a Cochrane, que son revisiones durísimas, muy estrictas, dice, la nimodipina para lo único que puede llegar a servir es para la patología microvascular subcortical, microangiopática. Efectivamente. Pero entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? De que si solamente hay pacientes reclutados 1 en 4. Pero bueno, hay que salir a buscar a ese pequeño grupo de personas que siempre se beneficia con el uso de algunos medicamentos. Muy rápido les voy a comentar qué pasó con, aquí no está, con la rosuvastatina. Estábamos en la Academia Nacional de Medicina en el año 2007 y presentábamos que en el grupo Rotterdam había un pequeño, muy pequeño grupo, pero pequeñito grupo de pacientes que habían mejorado de su condición cognitiva funcional gracias a la rosuvastatina. ¿A quién se le ocurre? ¿Pero a quién se le va a ocurrir usar rosuvastatina para los medicamentos en aquel entonces? Y sin embargo, ¿cuántos habrán? ¿1 de cada 100? Hay que salir a buscar ese 1 de cada 100. Un paciente que pudiera ser beneficiado con uno solo de estos medicamentos, hay que salir a buscarlos. Por eso es tan importante el concepto de que el reclutamiento de los ensayos es 1 en 4. No podemos universalizar los ensayos clínicos en demencia. Acá, en estos otros 3, hay mucho problema con los medicamentos no descriptos y hay algunos beneficios para las personas tampoco descritas. Entonces, el secreto es que hay que salir a buscar siempre en la persona que yo estoy atendiendo en ese preciso momento el presunto beneficio que pudiera obtener. Y de los medicamentos psiquiátricos, que les aclaro que muchas veces obtenemos beneficios cognitivos usando los medicamentos psiquiátricos, hay mucha más eficacia respecto a la eficacia con los antidepresivos, antirrecurrenciales, antiepilépticos y antiparkinson. ¿Debemos los psiquiatras manejar este tipo de medicamentos? Sí. ¿Que nos vamos a convertir en epileptólogos? No. ¿En parkinsonólogos? No. Pero sí debemos manejarlos. ¿Cómo no los vamos a manejar? Y hay una evidencia un poco más controversial respecto a los antipsicóticos, a los ansiolíticos, al protóxido de nitrógeno y a los tratamientos electroconvulsivos. El protóxido de nitrógeno es un tratamiento que no me voy a cansar de decir que yo lo empecé a usar hace 2 años gracias a Ricardo Corral, mi buen amigo el doctor Ricardo Corral, que él me hablaba de la ketamina que él usaba y usa, y yo empecé a usar gracias a él el protóxido de nitrógeno, pero hay poca evidencia. Esta es mi experiencia. Entonces, lo que uno tiene que salir a buscar. Y respecto al tratamiento electroconvulsivo, tiene tanta mala prensa que a veces es difícil hablar fuera de los ámbitos de la psiquiatría. Pero el tratamiento electroconvulsivo ha salvado más de una vida en la psiquiatría en general y por supuesto con la metodología que hoy hay tan pero tan segura, pacientes con demencia mejoran su cognición. Muy bien, entonces, en términos de eficacia podemos usar todos los medicamentos que conocemos, pero en términos de tolerabilidad no podemos usar tranquilamente todos los medicamentos que conocemos. Ya lo dijimos antes. Hay que esperar siempre eventos distintos, para bien y para mal. Entonces hay que salir a buscar esos eventos distintos. Muy bien. Otro secreto. Este es un secreto el cual yo salgo a buscar con mucha frecuencia. Esto es bien farmacológico. La mayor cantidad de problemas por el uso de psicofármacos está favorecida porque no están estudiados en demencia, excepto 3, 5, 7 medicamentos. Solamente 7 medicamentos tienen muy buena evidencia en las demencias. Porque además hay otras enfermedades clínicas, porque además al mismo tiempo están utilizando otros medicamentos, y porque el solo hecho de tener más de 60, 65 años, por más que seamos jóvenes, joviales, hagamos deporte, sigue la edad biológica, cambios, acompaña nuestra edad biológica a cambios en la metabolización de los fármacos. Vamos a ver rápidamente cuáles son esos. Esta es la única diapositiva más técnica.
Lo cierto es que hay alteraciones en la capacidad de metabolización de parte del hígado, específicamente en el citocromo P450, que es el que desintoxica tanto al choripán que comemos como a los medicamentos que ingerimos. Lo cierto es que la capacidad se reduce en un 30%. ¿Por qué? Porque básicamente hay una reducción del volumen del hígado y suele haber un hipoflujo sanguíneo. Eso hace que entonces se produzca una acumulación de drogas por un enlentecimiento en la desintoxicación, en desintoxicar el medicamento. Por eso es tan buena la regla de que cuando uno dice, bueno, la vida media del clonazepam, que en un adulto joven podrá rondar las 16, 20 horas, hay que multiplicarlo por 2 o por 3 en un adulto mayor. Por 2 o por 3. Por lo tanto, una dosis de 0,25 miligramos de clonazepam en una persona de, digamos, 80 años, probablemente haga que se caiga al piso y se fractura la cadera y empeora la enfermedad de base. Otro concepto que tenemos que tener en claro es que los pacientes adultos mayores se comportan como si fueran gordos. ¿Pero cómo es esto? Porque el índice de grasa tiende a aumentar porque la masa muscular tiende a disminuir, ni que hablarse de sarcopenia. Normalmente vamos disminuyendo la masa muscular, por lo tanto, los efectos terapéuticos, porque hay más grasa, pueden aparecer más tarde, o sea, el beneficio puede aparecer más tarde. Pero como ya dijimos, la adversidad también puede aparecer más tarde, aparecer mucho más tarde. Entonces, medicamentos que pueden funcionar muy bien al principio pueden funcionar con problemas después. Las proteínas plasmáticas pueden disminuir también. Ni que hablar de la enfermedad de Alzheimer, que de por sí hace perder de peso, es anorexígena. No necesariamente genera desnutrición, pero hace perder de peso. Por lo tanto, hay mayor cantidad de fármaco libre, hay más porcentaje de fármaco libre, y todos sabemos que por el hipoflujo la depuración renal también puede disminuir. Por lo tanto, también hay acumulación de drogas. En definitiva, este secreto que nos dice, cuidado, que en la demencia, por el tipo poblacional que atendemos, hay acumulación de drogas. Los beneficios se pueden atrasar. La tolerabilidad puede aparecer más tarde en sus alteraciones y usualmente hay mayor porcentaje de fármaco libre. Ahora les voy a dar un pequeño secreto. Permiso de tomar agua. Un pequeño secreto de gran utilidad, que ni dudarlo que los millennials, estoy seguro que lo hacen. Para entender las interacciones farmacológicas, que como dijimos, hay un montón de concomitancia de otros medicamentos, nunca, creo que nunca en los últimos de los 40 años, en los últimos 39 años, utilicé la memoria. Jamás he recurrido a mi memoria. Les voy a dar 2 ejemplos. Carbamazepina, todos los usamos. Interactúa con más de 200 medicamentos. Imposible, ¿para qué hacerle el esfuerzo? Yo, o sea, porque uso, apenas me acuerdo que interacciona con la quetiapina, olanzapina y citalopram. Nada, ni siquiera hago el esfuerzo. Persona adulta mayor, hay que atender con el librito de interacciones en la mano, o como yo les estoy dando acá, yo uso la referencia de Medscape que anda bárbaro. El litio interactúa con más de 180 medicamentos. ¿Se puede utilizar litio en la adulta mayor? Y yo trato de no usarlo, pero la verdad es que cuando lo uso es fantástico. Es muy potente, es muy bueno. Pero son 180 medicamentos. Yo me acuerdo por el ibuprofeno, que es el medicamento con más edad, el losartán, la hidroclorotiazida. O sea, el secreto, tengamos siempre a mano, en el 100% de las veces, siempre chequeemos con qué interactúa y se lo damos por escrito a los pacientes. Último secreto. Nos quedan algunos minutitos. Por ahí yo vi que está el doctor Vicario por acá, no sé si hay algún otro cardiólogo. Este es un secreto que los cardiólogos suelen recurrir para asistir a las demencias y que los psiquiatras podemos perfectamente utilizar. No es que nos tenemos que convertir en cardiólogos, pero cuidado. Si nosotros atendemos pacientes con demencia, necesariamente tenemos que estar involucrados con el entendimiento y manejo razonable en equipo con el cardiólogo, y nosotros decirles qué es lo que necesitamos a ellos y ellos a nosotros respecto a la hipertensión y tomarle la presión arterial. Tenemos que estar implicados sobre la diabetes.
ni que hablar sobre el fumar. Bueno, la depresión es patrimonio nuestro, y sobre el tipo de dieta. Todos estos son factores de riesgo modificables. ¿Cómo no va a ingresar en el tratamiento global, como decíamos al principio? No solamente los psicofármacos, no solamente el tratamiento psicosocial, psicoterapéutico, sino también el control de los factores de riesgo que sí podemos modificar. ¿Y quién mejor que nosotros, los psiquiatras, estamos entrenados para poder entablar relaciones de empatía, para poder modificar estos factores que aumentan el riesgo de ir a la demencia? Este factor en amarillo no lo podemos modificar, la carga genética con la cual se viene. Pero la carga genética choca con los factores de riesgo y esto interacciona para que se vaya más rápido a la demencia. Y por otro lado, hay muchos factores protectores que aumentan la reserva cognitiva. Si tenemos enfermedades que lesionan la reserva neuronal, que lesionan la sinapsis neuronal, que lesionan la reserva cognitiva, y tenemos factores que los podemos modificar y que aumentan el éxito del tratamiento, ¿cómo nos vamos a estar involucrados ahí? La educación, bueno, cuando llegan con nosotros seguramente ya tienen su nivel educativo completo, el que fuera que sea. Por eso la actividad cognitiva es tan importante. Y miren ustedes, la actividad social, la verdad que el aislamiento social que estamos padeciendo, seguramente necesario, tiene muchos eventos adversos. Y uno de los eventos adversos que tiene el tratamiento comunitario de la cuarentena es el empeoramiento del estímulo cognitivo social de las personas que tienen deterioro cognitivo conductual, o sea que lo están cursando demencia. El estilo de vida y la actividad física, la nutrición, todo esto hay sobrada demostración científica de que aumenta la reserva cognitiva. Y como siempre en psiquiatría y en medicina, la resultante clínica es un equilibrio entre aquello que nos agrede con nuestro acervo genético, con aquello que nos protege, y esa es la resultante de la expresión clínica de una demencia, y eso es lo que tenemos que tratar. Nosotros no podemos ser solamente dadores de un medicamento para la cognición. Nosotros tratamos un ser humano, y necesariamente yo debo tener en consideración todo esto, si es que el paciente es un hipertenso, que le están dando hipotensores arteriales, está muy bien llevado, y encima yo voy y le tengo que dar un neuroléptico que es sedativo y además un anticolesterásico que es sedativo, y les baja la presión arterial, los bradicardiza y les aumenta el periodo QT de la conducción cardíaca. Me quedan 3 minutos. Este es el secreto plus que tengo para el final. No hablé de la anosognosia. La anosognosia es uno de los síntomas más complicados de la psiquiatría. O sea que el paciente no tiene conciencia de la enfermedad, no sabe lo que le pasa. Todos los psiquiatras sabemos de qué se trata esto, y los psiquiatras lo enfrentamos a diario. Pero la verdad que no se los presenté porque la anosognosia en demencia tiene una característica. Miren, les voy a elegir 3 pacientes: el señor Horacio, el señor Jorge y el señor Gregorio. El señor Horacio tiene una demencia frontal. El señor Jorge tiene un deterioro cognitivo muy importante, consecuencia de una esquizofrenia residual. Y el señor Gregorio tiene una demencia por Alzheimer. Los 3 tienen anosognosia. Pero los 2 primeros puedo transar con ellos porque no tienen afectada la memoria. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Aún en pacientes psicóticos, uno puede transar muchas veces, negocia con ellos para que puedan seguir adelante con el tratamiento. Pero ¿qué podemos negociar con un ser humano que vive la tragedia de padecer un Alzheimer amnésico? Por buena onda que tenga el paciente, por buena onda que tenga la familia, por buena onda que tenga el médico, hacemos una negociación para que vaya adelante con el tratamiento, y a los 20 minutos no se acuerda lo que negoció. Y vuelve a decir: yo estoy bien, a mí no me pasa nada, ustedes me quieren enfermar a mí. Y ahí viene la paranoia, y ahí viene la interpretación delirante, y ahí vienen las dificultades para la familia. La verdad que
sí, más o menos sé qué hacer con una demencia frontal, puedo negociar con él. Sí, más o menos puedo hacer y negociar con el señor Jorge, que tiene, como digo, un deterioro cognitivo por esquizofrenia residual. Pero con el señor Gregorio, que vi a la familia esta misma semana, dificilísimo, muy difícil. En la misma entrevista, a los 10 minutos, volví a preguntar, ¿y yo qué hago acá si no me pasa nada? La nosomnosia, la verdad es que no sé bien qué hacer con eso, pero esto, por favor, mantengámoslos en secreto, no se lo digan a nadie. En definitiva, creo que queda un minuto. Compartir secretos es compartir cómo uno ejerce la medicina basada en la evidencia. Quiero cerrar de esta manera. La medicina, ejercer la medicina basada en la evidencia no es leer trabajos, sino estar actualizado, por supuesto, hay que leer trabajos, críticamente hay que leerlos, por supuesto. Hay que preguntarle al paciente, bueno, ¿y usted qué haría, qué preferiría, qué método cree que usted lo va a tolerar mejor? Y nuestro juicio clínico, la definición de David Sackett de medicina basada en la evidencia es publicaciones, paciente y nuestra experiencia clínica. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está Sandra levantando la mano. A ver, Sandra. Hola, genial, me encantó la presentación, la verdad, una maravilla. No, quería preguntar si había algún predictor clínico que pudiéramos tener en cuenta a la hora de prevenir el parkinsonismo por anticolinestérásicos. Y también preguntar qué línea terapéutica recomienda para la demencia frontotemporal. Bueno, muy bien, muchas gracias por la gentileza de tu comentario. Sí, respecto al predictor clínico, hay uno que es inexorable, que es revisar al paciente. Estar frente a él, sentarlo en una camilla, y si no hay camilla, acercarse a la silla y tomarle los signos extrapiramidales. En los 4 miembros, buscarle rueda dentada, brazo derecho, brazo izquierdo, en las piernas, buscarle el reflejo glabelar en los párpados, ¿verdad? Y buscar rigidez, hacerlo caminar, verlo caminar, pedirle que camine contigo, pedirle que, y si está a pasos cortitos, pedirle que dé un paso más largo, si puede, si no puede. Ahí, definitivamente, lo que hay que hacer es, para los que no lo tengan muy presente, recordar, abrir cualquier libro de semiología en internet, cómo se revisa, cuáles son los signos extrapiramidales, son muy sencillos, llevan no más de 5 minutos. Y es, evidentemente, si no, uno no lo busca, no lo encuentra. Antes de indicar el tratamiento. Ah, bueno, claramente. A ver, yo antes de indicar un tratamiento, siempre reviso a los pacientes. Es protocolo. Si atendemos personas con demencia, los tenemos que revisar. Y obviamente, alguien que tiene un parkinsonismo, si es vascular, o un Parkinson, bueno, seguramente tenés que tomar tus decisiones. Que presentes semiología parkinsoniana no es un impedimento absoluto. Ya te abre el paraguas, es una contraindicación. Podés de todas maneras comenzar, pero obviamente que de la misma manera que le vamos a pedir un electrocardiograma para ver que no tenga patología en la conductividad cardíaca, que el segmento QT no sea mayor a 480 o 500, o el QT corregido, todas esas cosas que no es que uno sea un cardiólogo, es que tenés que acostumbrarte a manejarlo, ¿verdad? Y respecto a la demencia frontotemporal, esa sí que es una pregunta difícil también, ¿eh? Porque yo te tendría que decir, mirá, el lóbulo frontal es el director de orquesta de nuestras conductas y nuestras cogniciones. Por lo tanto, hay que saber focalizar muy bien qué es lo que queremos tratar. La demencia frontal, lo que te puedo decir es que tiene una interesante luna de miel. Se parece un poquito en ese aspecto al Parkinson en general. Por ahí la luna de miel de un Parkinson te dura 5, 6, 7 años. Bueno, a veces la luna de miel del frontotemporal es más larga que la del Alzheimer. Así que es un mundo para tomar decisiones. Gracias por tu pregunta. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Vayan levantando la mano, por favor, así los podemos ubicar.
Yo, Fernando, quería hacerte un comentario y una pregunta también. Primero, bueno, agradecerte por la clase, que estuvo, la verdad, espectacular. Me pareció una perfecta síntesis de cómo llevar la evidencia a la práctica clínica, lo cual creo que a los psiquiatras, y particularmente sobre este tema, nos es fundamental. Y quería preguntarte respecto de tu experiencia en terapias biológicas para la demencia. Cuando decís terapias biológicas, aclárame a qué te referís, por favor. Monoclonales. Ah, bien, bien. Sí, yo te diría, primero quiero decir esto. Está bueno que uno diga terapia biológica incluya los psicofármacos. Está clarísimo, está muy bien la pregunta. Yo he participado soy investigador del CONICET, y hace muchísimos años que tengo un equipo de investigadores de investigación y hacemos investigación en Alzheimer. Hemos participado en prácticamente todos los inmunomoduladores. Y hasta ahora, excepto uno solito, que yo sepa que es el gantenerumab del laboratorio Hoffmann-La Roche, todos los demás han tenido que ser suspendidos. Y les voy a comentar por qué. Justamente por haber cumplido el principal objetivo. El principal objetivo de los inmunomoduladores era hacer el clearance de la proteína beta-amiloide, la que se acumula en el cerebro. Y se ha visto que ha habido éxito químico. ¿Qué significa? O éxito bioquímico. Porque se redujo hasta en un 30% la cantidad de la proteína beta-amiloide acumulada en el cerebro, y esto corroborado por una secuencia, una consecutiva serie de tomografía por emisión de positrones utilizando el fluorbetapir, que es un radiotrazador específico del beta-amiloide. Pero justamente la reducción del beta-amiloide correlacionó con un empeoramiento de los pacientes. Algo que muchas personas venían observando y algo que muchas personas, que no era yo, otros médicos, investigadores, opinaban que en realidad el proceso beta-amiloide, si bien es un proceso que siempre está en la enfermedad de Alzheimer, probablemente cumpla un proceso defensivo. Pues forma parte de la reacción defensiva de nuestro cerebro. Por lo tanto, romper ese equilibrio defensivo podría llegar a producir un empeoramiento. Bueno, es lo que se observó. Así que lamentablemente, pero muy lamentablemente, hasta ahora, excepto el gantenerumab, que esto es de público conocimiento, yo soy investigador en ese protocolo y es de público conocimiento, sigue todavía adelante. El resto, si mal no estoy, si estoy bien informado, de todos los que yo he participado se han ido abandonando. Así que seguimos dependiendo de nuestro mejor saber y entender, como yo les decía, manejando factores de riesgo, psicosociales y los medicamentos que ya tienen 20 años de uso. Bueno, muchas gracias. A ver si hay alguna otra consulta. La doctora Sanfilippo. Florencia Sanfilippo quiere hacer una consulta. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la charla, la verdad que muy interesante. Yo quería consultarle que, de acuerdo a su criterio, ¿cuál sería la mejor intervención para hacer en aquellos pacientes que sufren del sundowning, el síndrome del atardecer? Otra pregunta difícil. Hoy no hay preguntas fáciles, parece, ¿eh? El sundowning. Bien, ¿qué es el sundowning? El sundowning significa a la caída del sol. Efectivamente, como dice la doctora Sanfilippo, es un fenómeno de agitación. Los pacientes se agitan, se ponen muy nerviosos, generalmente en forma vespertina. Nadie sabe por qué. A mí, se me ocurrió sospechar, después de ver tantas veces National Geographic, los documentales sobre animales, y un día en ese documental decían las 7 de la tarde, el peor momento para las presas, el momento en que los animales se ponen más nerviosos durante el día. Claro, porque está a punto de comenzar la noche, es cuando los predadores salen a cazar.
si esto tiene algún tipo de asociación, de razonabilidad respecto a por qué las personas tradicionalmente en el horario vespertino se ponen mal, no lo sé. Pero lo que sí sé es que no hay ninguna otra mejor explicación. Ni es por el cortisol, ni es por las hormonas, ni es por la familia, no se sabe. Los medicamentos, como seguramente tú sabes, Florencia, los antipsicóticos tienen una advertencia muy grande porque duplica el riesgo de muerte y triplica el riesgo de accidente cerebrovascular. Ahora, es toda una decisión, porque si supongamos un neuroléptico sedativo le ayuda al paciente, porque el paciente sufre mucho, el sundowning, la agitación vespertina, es muy disruptiva en la familia, en los cuidadores, en una institución, pero el paciente sufre, la pasa muy mal, entonces hay que ayudarle a que la pase bien. No hay ni un solo medicamento que uno diga, este medicamento. Inclusive yo he probado con el protóxido de nitrógeno. Al principio funcionaba, después cuando uno va encontrando, claro, ya no eran tan elegidos por mí, uno empieza a ampliar en muchos otros pacientes y el protóxido ayuda así, a veces no. Entonces, yo lo único que quiero decir es esto. Uno puede hablar con la familia, aclararle a la familia, supone que el que tiene sundowning es un paciente que ya está bastante afectado, y decidir, ¿vamos por la calidad de vida o vamos por las advertencias que están en los prospectos? Es importante saber que aumenta por 2, pero pasa del 1% al 2% la cantidad de muertes. Y aumenta por 3 del 1 al 3% la cantidad de muertes. Y con quien se inició es con la olanzapina, cuando durante más de 3 semanas, durante más de 21 días, se daba más de 4,4 miligramos de olanzapina. Entonces, a sabiendas de todo esto, mi respuesta es, tenés que salir a buscar cuál es el medicamento que a ese paciente en particular le va a ayudar, y tenés que hablar con la familia si vamos a ir detrás de la calidad de vida y el bienestar de ese ser humano, o a toda costa vamos a impedir, y ya casi les diría que ni siquiera a veces el óbito es lo peor, sino que un accidente cerebrovascular es todavía peor, porque queda peor todavía el paciente, pero vivo, ¿no? Entonces, esto hay que hablarlo con la familia, ya la familia en estas instancias está muy sufrida, y casi siempre, yo te diría el 99% de las veces, lo que quiere es ver a su ser querido con la mejor calidad de vida posible. Así que esa es la respuesta. Florencia, tenés que salir a buscar en tu paciente cuál es el medicamento que le va a hacer bien a él. ¿Alguna otra consulta? A ver. Carmen, no sé si estás levantando la mano. Carmen Quinones. ¿No? Me pareció. ¿Puedo hacer yo entonces aclarar algo, Julieta? Sí. Los secretos. Los secretos que no son secretos, ¿verdad? El primero, que yo les dije, los fármacos no existen. En realidad existen y cobran vida dentro de las personas. Yo digo, wow, por ahí alguien dice, me levanté a las 11 de la mañana un sábado para escuchar eso. ¿Quién no lo sabe? El secreto es que las cosas cuanto más obvias son, más rápido nos desensibilizan. Todo lo que es muy obvio, rápidamente nos desensibilizamos. Y ya de lo obvio que es, sí, ya sabemos que los medicamentos pueden hacer daño. Y de tan obvio que es, ya no reaccionamos. Pues yo les insisto, por eso lo puse en primer lugar ese secreto. El medicamento no existe. Es un aforismo. El medicamento existe dentro de las personas. Y nosotros atendemos personas, no atendemos medicamentos. Julieta, ¿te puedo dar un ejemplo muy chiquitito? Sí, sí, por favor. La esposa de un paciente. El paciente tiene Alzheimer, tiene 62 años. La esposa tiene 55. Es el cuidador. Agobiada.
cansada, muy agobiada, porque el esposo fue diagnosticado a los 58 años, volvió de Madrid, se agarró el COVID-19, estuvo 17 días internado en una habitación 3x3, le hizo mucho daño cognitivo, a Dios gracias está otra vez mucho mejor. O sea, la esposa está muy agobiada, muy cansada, muy destruida. Es obvio, ¿no? Parecería una verdad de perogrullo. Ella toma, un poquito de citalopram y 6,25 miligramos de quetiapina. Bueno, fiel al aforismo, uno atiende personas y no atiende medicamentos, el error hubiese sido pensar, bueno, 6,25 de quetiapina, que no es nada, a ver, pero realmente no es nada. Y sí, en términos técnicos, no es nada. Pero este ser humano en particular, a esta persona en particular, que ya de por sí estaba bajoneada, entristecida, seguramente hizo una concomitancia con su tristeza, su desazón y su desmoralización, que cuando le suspendimos de mutuo acuerdo, suspendimos la quetiapina de 6,25 miligramos, recuperó tono muscular, recuperó 2 horas de vigilia al día y ahora duerme mejor. Entonces, uno atiende personas, no atiende fármacos aislados. Y cuanto más obvio, pero cuanto más obvio sea el concepto, más rápido nos desensibilizamos. Ese es el secreto más importante que rige en mi toma de decisiones. Muchísimas gracias. A ver, no sé si hay algo. Ahí está la doctora Sara Robert, que está pidiendo. No la vi, ahí está. Sara, silenciate el micrófono, por favor. Abajo a la izquierda. Tenés que apretar el micrófono, Sara, puede estar abajo, arriba, Sara, depende. abajo a la izquierda, donde dice silenciar. Ahí está. Ahora está. Sí, en realidad tuve un problema con el Zoom, entré tarde, no pude escuchar la clase, desgraciadamente, pero bueno, yo soy cardióloga de todos modos, pero tengo, entre mis pacientes, tengo pacientes, algunos pacientes psiquiátricos que por supuesto no son de mi manejo. Así que por ahora los escucho a ustedes y bueno, si surge algo, se los preguntaré. Voy a responderte, Sara. ¿Escuchaste la última parte de mi presentación? No, no pude escucharla porque Bien. tuve un problema de conexión y cuando entré ya estaban con las preguntas. Bien, perfecto. Te voy a decir quiénes son, cuál es el grupo de profesionales que más información novedosa ha dado en los últimos 5 años. ¿Qué grupo de especialistas te imaginas que son? Y los cardiólogos dan Sí, señora. mucha información. Sí, señora. Mucha información. Los cardiólogos son el grupo de profesionales de donde ha surgido en los últimos 5, 8 años los datos más impactantes respecto a cuánto podemos desacelerar el avance de las demencias. Y acá vamos a hacer un juego de palabras. Cuando uno dice la hipertensión es un factor de riesgo para la demencia, o la diabetes, el fumar, los trastornos lipídicos, yo digo, no es que aumentan el riesgo, aceleran la evolución de la enfermedad, la complican. Entonces, es un error decir, desde el punto de vista del consultorio, tratar la presión arterial o colaborar con la doctora Robert para bajar la presión arterial de un paciente, vamos a prevenir la demencia. En realidad lo que estamos haciendo es colocar la demencia, colocar la enfermedad de base en su justa medida. Pero claro, uno, una vez más, no atiende justas medidas, atiende seres humanos, que por ahí tienen un Alzheimer y además son hipertensos y por ahí son diabéticos, y este es el combo de lo que nos toca tratar. Yo si trabajara, de hecho, vuelvo a decir, está el doctor Vicario, pero si yo trabajara con la doctora Robert, yo no trataría solamente, yo no es que yo diría,
yo me encargo del Alzheimer y vos te encargás de la hipertensión. No, los dos atenderíamos al mismo ser humano. Entonces, los cardiólogos son los que más han impactado en el beneficio del tratamiento en los últimos 5 a 8 años para justamente retrasar la evolución de la enfermedad de Alzheimer. Y esto obliga a que todos aquellos profesionales que atendamos pacientes con demencia debemos tomar la presión arterial a los pacientes, entre otras cosas. Por supuesto, yo hace poco publiqué un artículo en la Revista Argentina de Cardiología que tiene que ver con la carga alostática y el impacto que tiene tanto en el corazón como en el cerebro. O sea, hice un estudio con 95 pacientes que, digamos, les medí carga alostática a través de lo que se medía habitualmente en otros lugares, o sea, todos los sistemas en los cuales interviene el estrés se pueden mensurar hoy en día. Se pueden mensurar a través de ¿qué? Por ejemplo, del sistema cardiovascular, con presión arterial, presión de pulso, frecuencia cardíaca, el sistema, el eje hipotálamo hipofisario adrenal, el sistema nervioso simpático, parasimpático, la inflamación. O sea, todos esos sistemas hoy los podemos medir. Y tenemos una medida del estrés acumulado en los últimos años en los pacientes. Bueno, yo hice ese estudio, aparte les realicé un test cognitivo a los pacientes y le medí variables cardiovasculares y encontré una asociación, o sea, mayor carga alostática, que era mayor desregulación de los sistemas, donde también estaba la diabetes, o sea, el metabolismo de los lípidos, de los hidratos de carbono, y encontré una asociación entre esto y una disminución del nivel cognitivo. Sara, ¿me permitís hacer un comentario, Sara, respecto a lo que estás diciendo? Sí, cómo no. Y discúlpame que yo te interrumpa, que te pido No. mil disculpas. A veces, mi temor es que los profesionales pensemos que nada tenemos que ver con lo que tú estás hablando. Y quiero volver a decir, yo soy psiquiatra, no me hago el cardiólogo, pero estoy involucrado en lo que tú estás comentando. Y de esa misma manera, quiero aclararle al resto de los colegas, los cardiólogos están avanzando paulatinamente, como muy bien está diciendo la doctora, en intervenciones activas y estudios activas en el mundo de las demencias, que uno diría es de la neuropsiquiatría. No, es medicina. Entonces yo lo que... Son nuestros pacientes. Son nuestros pacientes. Exactamente. Yo lo que querría, Sara, por ahí es evitar el detalle técnico de lo que tú investigaste, y yo mucho más rescato que un cardiólogo, una cardióloga, otro cardiólogo que también está presente en el momento, están absolutamente involucrados en el tema de las demencias. Probablemente más en el tema de las demencias vasculares. Probablemente es así. Pero que no quepa duda que el mundo de las demencias y tomar decisiones farmacológicas para el mundo de las demencias hace que estemos involucrados con otras disciplinas, pero involucrados activamente. Este yo creo que es el mensaje que rescataría de ti, Sara. Sí, por supuesto. O sea, nosotros tratamos a pacientes, como vos dijiste, no enfermedades, sino pacientes. Y esos pacientes se manifiestan en múltiples aspectos. Y bueno, si nuestra intención es mejorarle la vida a los pacientes, tenemos que llegar a esos aspectos, digamos, que los llevan a tener esa enfermedad. Y bueno, esta nueva manera de unificar un poco las especialidades que durante tanto tiempo fueron, digamos, compartimientos estancos, y unirnos en una discusión entre todos los profesionales y ver a los pacientes desde todo punto de vista como una unidad, como un individuo, como un ser al que tenemos que llegar a comprender para poder llegar a solucionar sus problemas. Entonces, por eso uno va invadiendo algunos otros aspectos, pero no creo que es invadir otros
otras especialidades, sino lo que es tratar de dar una solución a los problemas que tenemos todos los días. Porque cuando los pacientes empiezan a olvidar de tomar los medicamentos, no cumplen con ninguna medida higiénico-dietética, esas cosas tienen que ver a veces con que tienen déficit cognitivo. Y eso es un camino muy lento, pienso yo, según lo que veo. Yo atiendo adultos de mediana edad, y en esos adultos aparecen signos que hacen sospechar que tienen ya, aunque sea mínimo, un déficit cognitivo, y que lo lleva a empeorar su enfermedad y a no tomar las medidas que uno les indica, ¿no es cierto? Por eso tanta falla en el tratamiento de los antihipertensivos, por ejemplo, que uno ve que los pacientes son tratados, pero muchos de ellos no llegan a los valores que tienen que llegar. Y bueno, ¿por qué? Hay que investigar todos esos factores, ¿no es cierto? Si no, nos quedamos con media medalla, la otra media queda atrás. Bueno, muchas gracias, Sara, muy, muy amable. No sé si hay alguna otra consulta, comentario. ¿Podría hacer un comentario? Sí, sí, por supuesto. El doctor Augusto Vicario. Yo soy Vicario, es mi nombre, mi apellido, yo soy médico cardiólogo. No, es interesante resaltar un poco lo que decía Fernando, porque las demencias más frecuentes son justamente aquellas demencias del adulto mayor, los casos esporádicos de enfermedad de Alzheimer, que son más del 90%, en donde tienen una mezcla de fenómenos degenerativos, vasculares, inclusiones por cuerpo de Lewy, etc. Y es interesante porque la última diapositiva que vos mostraste, donde estaban los factores protectores y los factores que producían de ese equilibrio, de esa fina ecuación, salía que el paciente pudiera o no tener una demencia, es el resultado del estudio Finger de la doctora Kivipelto. Y ella justamente concluyó con ese estudio, después de 2 años de seguimiento, que la intervención multidominio es la que evitaba que los pacientes con deterioro cognitivo progresaran a la demencia, o incluso que aquellos que estaban con deterioro cognitivo, digamos, los que eran sanos, no progresaran a deterioro cognitivo. Y de las 4 intervenciones, 3, digamos, están fuera del dominio de la psiquiatría, y que son la dieta, la actividad física y el control de los factores de riesgo. Y el 4 es la estimulación neurocognitiva. Entonces, de esto surge que realmente la interacción entre el corazón y el cerebro es cada vez más importante, y yo creo que somos más los cardiólogos y los médicos clínicos los que estamos recibiendo este tipo de pacientes, y es necesario que interaccionemos con ustedes para poder trabajar en conjunto. Va a ser la única forma de que disminuya la prevalencia de las demencias, como ya se comunicó en el reporte del 2014 de Martin Prince, donde hablaba de que la disminución de la prevalencia de demencia iba a estar dada por el adecuado control de las enfermedades cardiovasculares. Simplemente ese comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor Vicario. Julieta, ¿puedo decir algo? Sí. Fíjate que aquí, en la Asociación Argentina Psiquiatra, que es la que nos nuclea, tenemos 2 cardiólogos que están haciendo sus comentarios. Fíjense que esto que nos parece natural hoy, no fue tan natural durante los últimos 30 años. Ustedes recuerdan que Alois Alzheimer era un anatomopatólogo y psiquiatra, ¿verdad? Y pasaron muchísimos, pero muchísimos años, un montón de cosas, y ¿quién fundamentalmente en el año 1984 tomaron el toro por las astas? Los neurólogos. Pero ¿qué ocurrió? Como consecuencia del esfuerzo que hicieron los neurólogos, se hizo excesivamente neurológico dependiente y neurológico céntrica la demencia. Y si ustedes recuerdan, la enfermedad de Alzheimer se la denominó durante muchos años la enfermedad de la memoria, porque durante muchísimos años lo que dominó fue el concepto neurológico de las demencias, especialmente del Alzheimer. Hasta que en el año 2011, hace muy poquitito, hace escasos 9 años, el Instituto Nacional de Salud, después de una lucha académica con un concepto mucho más clínico, si ustedes leen el criterio internacional, dice: toda demencia puede comenzar, ya sea con síntomas psiquiátricos y o síntomas cognitivos.
o dicho al revés, toda demencia puede comenzar con síntomas cognitivos o síntomas psiquiátricos. Y deberíamos decir, probablemente va a ocurrir que uno podría decir, toda demencia puede comenzar con signos cognitivos o psiquiátricos o signos microvasculares. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay muchas maneras de comenzar las demencias. Y en el mundo que nos está albergando en este momento, que es la Asociación Argentina de Psiquiatras, debemos estar convencidos de que la demencia es un tema central de la psiquiatría. Tan central de que no hay la más mínima duda de que el primer renglón de las guías internacionales dicen las demencias pueden comenzar con síntomas psiquiátricos o con síntomas cognitivos. Y después se hace todo el resto del abordaje. Entonces, durante muchos años, para los que ya somos más grandes, nos dominó el concepto neurológico. Hace poco que empató el concepto psiquiátrico y también nos va a empatar el concepto vascular. Aunque el primero que advirtió sobre el concepto vascular fue hace más de 112 años, el mismo Alois Alzheimer. Eso quería comentar, Julieta. Muchas gracias. Gracias. Sí, no sé si además quieres hacer un comentario. Hola, sí. ¿Qué tal? Fernando, bueno, saludos a todos, buenos días. Fernando, te felicito, muy buena clase. Quería reforzar un concepto de secreto, entre comillas, sobre todo porque está pensado esta charla para los psiquiatras jóvenes. Históricamente con Fernando, que nos conocimos en el Hospital Borda hace más de 30 años, una de las cosas que creo que desde el punto de vista clínico ayuda mucho a los jóvenes es pensar en las 3 formas clínicas de aparición de las demencias. Las 3 formas clínicas simplemente son 3 palabras. La más conocida por los neurólogos, como dice Fernando, son los trastornos de memoria. Y los psiquiatras tenemos en claro que hay 2 formas más. Las formas depresivas y las formas delirantes, paranoides, que son claramente bien psiquiátricas. Así que ese concepto que dice Fernando es central. Si bien la sociedad a nivel internacional se revalidó esto hace tan poco tiempo, nosotros que hacemos clínica psiquiátrica desde hace casi 40 años, teníamos en claro que un paciente que compensaba a cierta edad, después de la edad madura, digamos, un adulto ya de más de 50 años con síntomas psiquiátricos, que no había tenido previamente antecedentes, era un indicador. Es decir, que estas formas era como para tenerlo en cuenta. Y el otro concepto, que hablaba también Fernando, y que comentó también Augusto Vicario, que hoy en día cada vez se tiene más en cuenta, y los psiquiatras siempre lo tuvimos en cuenta, es el tema de que hablamos no solamente de la enfermedad, sino desde el punto de vista de la medicina del bienestar, que está vinculado justamente con todo lo que hace que uno pueda no prevenir, pero sí reducir o armonizar estos factores de riesgo, generando justamente los factores protectores, que tiene que ver con algo que en general los psiquiatras que tenemos un poco más de tiempo con el paciente, tenemos la posibilidad de trabajar, ¿no? Estas cosas que hacen que uno tenga una mejor calidad de vida, algo que es una verdad de perogrullo, no es ningún secreto, pero como tan obvio, como decía Fernando, es algo que a veces no insistimos. Así que bueno, era un poquito ese concepto, Fernando, gracias. No, gracias a vos, Ricardo. ¿Tengo un minuto más de tiempo, Julieta, para contar otro secreto? Sí, tenemos unos 6 minutos aproximadamente. Bien, Ricardo me hizo recordar, es verdad, lo siguiente. Este es un secreto. Si yo tuviera que elegir entre dar un medicamento anticolinesterásico o regulador del calcio o generador de sinaptofisina en un paciente que tiene un Alzheimer leve, de reciente comienzo, a los 60 años o a los 85 años, el secreto, ¿saben cuál es? Yo elijo el de los 85 años. Tiene más chance de que le ayude a la persona de 85 años que a la persona de 60. Por 2 motivos. En primer lugar, porque si alguien llegó a los 85 años libre de demencia, es que tenía factores muy potentes,
estaba sano y tenía mucha plasticidad neuronal, mucha reserva cognitiva, o bien que la enfermedad que le está afectando es de carácter leve. Es como todo, hay distintas graduaciones de enfermedades. Entonces, uno dice, 85 años, ya superó la expectativa de vida, probablemente yo le voy a poder dar, lo que decía Ricardo recién, mucho bienestar a este paciente. Y bueno, Dios decidirá cuándo se irá, cuándo no se irá, pero seguramente, por las condiciones, tengo más chances de generarle bienestar que a la persona, mismo Alzheimer leve, si tiene 60 años. Ustedes dirán, bueno, pero es más joven. Y eso por un lado es bueno, y por otro lado significa, ¿por qué tan temprano? Mucha carga genética, muchos factores de riesgo, muchos factores aceleradores de la enfermedad, pocos factores protectores, más agresiva la enfermedad, aunque no sea por carga genética. Lo cierto es que alguien que se impacta a los 60 años, y la juventud le está jugando en contra. Es un poquito como la diabetes. No es lo mismo la diabetes infanto-juvenil que la diabetes del adulto mayor. Los dos tienen tratamiento, y una persona con diabetes infanto-juvenil puede ser feliz toda su vida y cumplir 100 años, por supuesto que sí, y feliz y sano vascularmente. Pero ese es el secreto, Julieta, que yo quería compartir. Es el último que me acabo de recordar. Si yo tengo que atender a una persona de 60 años, complicado. De hecho, atiendo a una persona que tiene 45 años. Una enfermedad degenerativa que no hemos podido discernir cuál es su origen, la hemos estudiado con toda la ciencia tecnológica que ustedes imaginen. Salimos a buscar receptores de los más raros que hay, todo negativo. Lo cierto que ella, estuve mirando recién que por las dudas no estuviera, porque me quiere mucho, entonces cada vez que yo hablo ella se mete, me aseguré que no estuviera. Ella mejora mucho con un medicamento que estimula la sinaptoficina, es una medicación endovenosa. Y verdaderamente mejora. Ya lleva como 14 o 15 ciclos desde hace 2 años. Y sí, y el marido me dice, qué contento que estoy, Fernando, lo bien que está. Pero tiene 47 años, ¿no? Entonces, las demencias a mayor edad, en general, tienen un poquito de mejor perspectiva que si te agarra más joven. Bueno, eso me acordé, ese era otro secreto que quería compartir, Julieta. Muchísimas gracias, Fernando, realmente excelente y muy interesante tu exposición para todos. Así que bueno, ya quedan pocos minutos, así que damos por finalizado el encuentro de hoy. Gracias a todos por haber estado acá con nosotros, y bueno, los esperamos dentro de 15 días para la próxima charla. Tengo Julieta, tengo una invitación, si tú me autorizas, a mí me gustaría, nosotros hacemos el capítulo de demencias, me gustaría involucrarlos, que nos autorices a que les podamos mandar lo que hacemos desde la asociación AAP, a los psiquiatras jóvenes, aquellas cosas que estamos haciendo del capítulo de demencias, para compartir con ustedes. Sí, por favor, no me olvides mencionarlo, el doctor es presidente del capítulo de deterioro cognitivo y demencias de la AP, así que por supuesto les vamos a hacer llegar el material y la información. Muchas gracias. Y esto lo vas a subir y se va a poder reproducir, ¿verdad? Sí, la clase de hoy se graba y se sube al canal de YouTube de la AP y luego se envía por mail también. Bueno, muchas gracias, Julieta.